Listo. Listo. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda plática sobre migración. En esta ocasión, hablaremos sobre los efectos psicológicos que provoca la migración. Y tenemos como invitado al psicólogo Omar Ojeda Rodríguez, quien participa como voluntario en la estancia del migrante González y Martínez. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Omar. No, al contrario, gracias a usted por la invitación. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como voluntario. Mira, yo tengo este año 6 años que estoy como voluntario. Si te soy honesto, yo no conocía mucho del tema. Nunca fue el tema alrededor del cual girara mi curiosidad, ni en la carrera, ni al terminar la carrera. Y era un tema del cual yo era muy ignorante en muchos sentidos. Eh, sí es un tema que está atravesado en mi familia porque personalmente hay personas cercanas a mí que han migrado y que en algún momento, sobre todo cuestiones económicas, pues les obligaron a dejar a su familia. Pero todo esto sucede cuando yo soy muy niño y no alcanzo a dimensionar este fenómeno, ¿no? No alcanzo a dimensionar las causas y los efectos. Yo solamente me preguntaba, veía, por ejemplo, a sus parejas y me preguntaba por qué una persona tendría que dejar a su esposa o a sus hijos y salir a otro lugar y por qué yo dejaba de ver a estas personas de repente en mi vida, ¿no? A mi tío y a mi primo. Y no entendía por qué eso sucedía, por ejemplo, con ellos, pero no con mis papás. Eh, pero, pues digo, se quedó en eso, en una curiosidad infantil. Es hasta después que acabo la carrera que por azares del destino, por total casualidad, en una conferencia conozco a las personas de Tequisquiapan que tienen el proyecto de la estancia del migrante y me abren un panorama que yo no conocía. Nos organizamos con unos amigos, empezamos a juntar algunas cosas para hacer una donación, vamos hacia Tequis y nos toca la suerte o la mala suerte, no sé qué fue, de ver justamente uno de los trenes pasar en ese momento con no lo sé, 100, 150 personas. Y pues es una de esas experiencias en donde en ese momento tú ves esto y no logras dimensionarlo, no sabes exactamente qué es lo que acabas de ver o qué es lo que acaba de suceder. Yo solo sabía que, que había leído sobre esto, que había visto videos sobre esto, pero verlo en persona es una cuestión que ni siquiera podría tratar de ponerte ahorita en palabras porque va a ser muy difícil que yo pueda transmitir lo que sientes en este momento. Solo de alguna manera pues surgió la necesidad o surgió la urgencia en mí de involucrarme y de saber más y de investigar y de contactar a estas personas y de alguna manera tratar de aportar algo aunque fuera mínimo. Entonces empecé involucrándome en el tema. Mm, Digo, no tengo un estudio formal de esto más que a lo mejor los libros que he leído, un par de cursos que he hecho, sino que ha sido trabajo en campo, o sea, sobre la experiencia hemos ido aprendiendo de las realidades que hay, de las dificultades que hay, de las necesidades que hay. Y pues de eso hace 6 años y aquí estamos. Muchas gracias, Omar, por comentarnos tantito cómo empezó todo esto para ti. Y me gustaría saber, pues también desde tu experiencia, em, porque sabemos que eres psicólogo, ¿no? Entonces, Correcto. eh, ¿cómo se desenvuelve o cómo se puede relacionar todo lo que has aprendido o lo que sabes más bien de psicología con todos estos efectos que tienen, pues, estas experiencias de los migrantes? ¿Cómo se relacionan con lo que tú ya sabes? Y también, ¿cómo los has ayudado tú desde todo esto que has aprendido a lo largo, pues, de tu carrera, para poder sobrellevar todo lo que les pasa? Claro. Mira, para empezar, creo que te enseña una lección bien valiosa, que es que los conocimientos que tú puedes aprender en una escuela, no te voy a decir que son inútiles, pero sí están muchas veces alejados de una realidad tangible. Y no es hasta que tú logras hacer este match entre esa realidad y ese conocimiento que verdaderamente te das cuenta cómo es que se aplican las cosas o para qué sirven las cosas. Pero creo que
es importante que a la gente que ve el video le pongamos en contexto un poquito de qué es lo que sucede. Nosotros, al menos en este contexto particular en Querétaro, estamos atendiendo a una población principalmente transmigrante. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no son originarias de Querétaro en su gran mayoría y que tampoco tienen como objetivo quedarse ni en Querétaro ni en México en general, sino que son personas que están transitando por este territorio porque es un paso obligado para llegar a su objetivo primario, que en la gran mayoría de casos pues, son los Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender que estamos agarrando a una persona que viene ya con una gran parte del camino recorrido y que se va a enfrentar todavía a otro camino muy complicado. Ese camino, bueno, esta realidad nos hace enfrentarnos a una cuestión donde sí hay barreras o sí hay factores culturales que debemos de considerar y hay factores humanos y de seguridad también que debemos de considerar cuando la persona se encuentra con nosotros o conmigo en este caso en particular. La gente debería de saber que dentro de mi opinión o dentro de mi perspectiva, creo que podemos ver dos problemas principales o dos riesgos, dos tipos de riesgos principales, que son los físicos y los de seguridad. Un migrante se va a enfrentar a riesgos físicos en el sentido de los peligros que le implica el viaje para su integridad, para su corporalidad. Por ejemplo, te vas a enfrentar a insolaciones, a estar deshidratado, a no comer, te vas a enfrentar, por ejemplo, a caerte del vagón del tren y entonces golpearte, una fractura, casos más graves como una amputación, cosas por el estilo. No quiero decir que es deseable, pero dentro de los males es el menor, porque es prevenible o porque podemos tener una estrategia de intervención para acercarle a esa persona una atención médica, eh, un plato de comida, ropa, etcétera. Pero tenemos otros riesgos, que son los riesgos de seguridad. A lo largo del camino, el migrante va a enfrentar muchos fenómenos que desgraciadamente en México nos hemos vuelto especialistas. Tú tienes a la población migrante que se enfrenta desde lo más bajito de la pirámide, que es toda la xenofobia y el estigma y el rechazo social que aún muchas comunidades tienen hacia ellos. ¿Por qué? Porque son el otro, son el diferente. Y porque el otro o el diferente tiene que ver incluso con esta cuestión de cómo nos percibimos a nosotros mismos, una cuestión de identidad. A mí no me gusta verme reflejado en la persona que le fue mal en la vida, en la persona que viene de una situación de pobreza o que viene de una situación de marginalidad o que viene de un país que está desbordándose en problemas, ¿no? Somos capaces como cultura de abrirle las puertas al extranjero que viene con dinero, que trae turismo, que trae bienes, que trae riquezas, ¿no? Nadie se queja, por ejemplo, de un futbolista extranjero, porque viene a reflejarnos el ideal del yo, lo que aspiramos a hacer, ¿no? Nadie se queja, por ejemplo, hay un fenómeno muy curioso de miles de ciudadanos americanos viviendo de forma ilegal en México, de los cuales no nos quejamos, porque de alguna manera son esta cuestión que idealizamos o que aspiramos, o esta cuestión aspiracional. Pero cuando vemos al otro que te recuerda esa marginalidad, esa pobreza, esa, esa existencia tan cruda, ahí no nos gusta, ¿no? Es como cuando estás en tu casa y ves la ropa sucia y le echas por ahí en una esquina o le echas ahí abajo de la cama para no verla, porque no te gusta que te recuerde que hay un problema, que hay una cuestión que se tiene que atender. En fin, hay todo este rechazo social por todas estas cuestiones de mentalidad y culturales y sociales que tiene México. Pero tenemos también riesgos, por ejemplo, en donde sabemos que los migrantes son extorsionados, son asaltados, son secuestrados, sabemos que son torturados y sabemos que incluso, digo, hay infinidad de trabajos de investigación y de trabajos periodísticos, hay infinidad de testimonios donde podemos saber que tanto de parte del Estado como de parte de los civiles y de los grupos de crimen organizado, pues el migrante es la carne de cañón, ¿no? Es la carne de cañón para la trata de personas, para eh, cuestiones, tareas operativas con los grupos de la delincuencia organizada, por ejemplo, volverse halcones y estar observando, vigilando ciertas zonas, volverse carne de cañón para ser sicarios, ¿no? Volverse una tasa de cambio en donde
te secuestro, te capturo, te pido el teléfono de tu familia, les llamo por teléfono a Honduras y les pido que me den 2, 3 mil pesos, que pudiera parecer poco, pero cuando vemos la situación de estas personas entendemos lo que para ellos significa ese dinero, y cuando vemos el número de personas en tránsito, sabemos la magnitud que alcanza este fenómeno. A eso me refiero con riesgos físicos y con riesgos de seguridad. Cuando sumamos todo esto y le añadimos este topping de xenofobia y de rechazo social, vamos a obtener a una persona que está en un estado mental muy frágil, muy delicado. Y que por más que llegue a un lugar donde nuestra misión sea apoyarle o tenderle una mano, no va a ser no va a ser sencillo para ellos eh, lograr diferenciar quién sí genuinamente está buscando ayudarles y quién puede representar un riesgo o una amenaza. La forma en que nos acercamos y la forma en que nosotros podemos ayudarles a desfogar o a desbocar todos estos fenómenos mentales que se dan en la persona que ha atravesado por todos estos riesgos físicos y de seguridad, es donde entra mi trabajo y es donde tenemos una labor muy delicada y eh, muy específica, porque sí se vuelve complicado, ¿no? O sea, imagínate una persona que llega a Querétaro y ya atravesó la mitad de México, a lo mejor un viaje que tú te aventarías de frontera a frontera en 15 días y el tren no parara, pues ya tienes 4 meses en el país porque en Chiapas te volaron el dinero que traías cruzando la frontera, ¿no? Los mismos policías o los militares, o porque alguien ya te metió unos golpes para robarte la cartera o el celular, o ya le llamaron a tu mamá para pedirle dinero por ti, o si eres mujer ya sufriste una violación, ¿no? O tienes que trabajar en un prostíbulo en Oaxaca o en Chiapas para poder sacar lana cuando apenas vas empezando el viaje, porque ya te quedaste en ceros. Recibirlos nosotros después de tantos kilómetros y kilómetros y días y semanas de este trato y de estas situaciones de shock, genera que estén en un estado mental muy frágil, muy en alerta, podríamos llamarlo. Y creo también que es algo importante que las personas de a pie sepan. Y que sepan que lo que a veces parece hostilidad, pues es, es algo más similar a un estrés postraumático. Y, por ejemplo, entonces, ¿tú crees que de alguna forma pues este trauma o este daño a la salud mental de los migrantes poco a poco se vaya naturalizando por parte de los migrantes? O sea, ya no se visualice y ya se viva, pues como, pues sí, como algo normal, algo que los afecta, pero que no, pues ya no lo ven, ya no, por esa misma ayuda que no han tenido y por todo lo que han pasado, pues no haya otra solución que, pues ya, sobrellevarlo. Sí, que se acabe normalizando. Mira, creo que hay dos niveles. Creo que si lo vemos a un nivel consciente, al nivel más superficial, desgraciadamente creo que la respuesta es sí. O sea, sí hay una normalización de esta violencia, ¿no? Y al final del día, pues la mujer que mañana salga de Honduras o de El Salvador o de Guatemala con rumbo a Estados Unidos, eh, va a buscar anticonceptivos, porque da casi por un hecho que va a ser violada, ¿no? O el hombre que va a cruzar la frontera va a buscar escondites para su dinero, porque da casi como un hecho, es casi un default, que va a ser asaltado o que va a ser extorsionado, ¿no? O trata de desarrollar, por ejemplo, una forma de lenguaje o de comunicación con su familia para que ellos sepan cuando es una extorsión, cuando realmente está bien o qué es lo que sucede. Entonces sí hay una normalización. Este no es un fenómeno nuevo y eso es algo también que la gente tiene que saber. Tenemos por lo menos 15 o 20 años viviendo un éxodo masivo de personas a través de México que están saliendo de Centroamérica, ¿no? Y desde luego no es de intención restar importancia a otros flujos migratorios, pero digo, vamos a cumplir
el siguiente año 10 años, por ejemplo, de una guerra en Siria que ha obligado a tantas personas a morir ahogadas en el Mediterráneo, pero tenemos el doble de tiempo en México y el problema está en que en México no los mata una barrera natural, los matamos nosotros. O sea, tenemos 15 o 20 años ejerciendo una violencia sistemática y brutal contra estas personas. Entonces, desgraciadamente sí, se normaliza y los que mañana o pasado mañana intenten el viaje ya son conscientes de esta cuestión. Eh, pero en una capa quizás más profunda, a un nivel quizás más inconsciente, nadie jamás puede acostumbrarse al hecho de que va a ser asaltado, golpeado, extorsionado, violado, desaparecido, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se normalice y el hecho de que sea esperable que estos fenómenos sucedan, por más triste que eso sea, no resta el hecho de que definitivamente van a afectar a la persona, que su estado mental se va a ver alterado y que estas situaciones de estrés y de trauma y de shock constante van a pasar factura en su salud mental. ¿Qué tipo de cosas vamos a ver? Desde la dificultad, por ejemplo, para el acercamiento con la persona. Cuando vemos a esta persona que se retrae, que no tiene tanta facilidad para el contacto o que rechaza el contacto físico, ¿no? Cuando tenemos a la persona, por ejemplo, que no habla, que no sabe cómo expresar lo que está pensando, lo que está sintiendo, eh, vamos a ver muchos fenómenos. Es un fenómeno similar al estrés postraumático del cual se habla en la literatura, por ejemplo, sucede en, en, en algunos soldados que regresan de la guerra, en donde la persona vive un evento traumático que le marca, que hace que a nivel cerebral su psique esté en un estado constante de alarma y de alerta, esperando el siguiente evento amenazante. Y entonces, por ejemplo, así como el soldado escucha el mofle de un coche y se agacha porque lo asocia con este recuerdo del balazo que él vivió, el migrante pues está en un estado donde ya fui golpeado, ya fui asaltado, extorsionado, etc., etc. Y entonces estoy en un estado de tensión tal, permanente, que estoy esperando simplemente en qué momento alguien más se va a acercar a hacerme daño. Y repito, eso se traduce a veces en conductas erráticas o en un actuar aparentemente hostil, que en realidad lo que enmascara es este temor, este miedo y este círculo vicioso de estar reviviendo constantemente los fenómenos que ya han pasado con anterioridad. Siendo muy concreto, muy puntual, ¿en qué te va a afectar? Va a afectar tus ciclos de sueño, que de por sí ya vienen afectados porque si vas arriba de un vagón no te quieres quedar dormido para no caerte. Va a afectar tus ciclos de sueño. Eso va a hacer que tu energía, obviamente, la oportunidad de que tu cuerpo se regenere no es igual. Va a afectar tu apetito. Va a tener consecuencias, por ejemplo, en cuanto a estar constantemente reviviendo estos eventos traumáticos. Y este constante estado de tensión y de estrés va a traer, por ejemplo, en un mediano y largo plazo, enfermedades cardiovasculares, va a ser un factor de riesgo para poder pensar con claridad, para poder tomar decisiones, para poder analizar cierta información, para poder estar en un estado de claridad mental en ciertas ocasiones. Entonces, pues, vamos, o sea, es una nube gris lo que tienes en la mente en esos momentos. Claro. Y pues sí, esto que tú me dices sobre cómo los migrantes pueden parecer hostiles, yo por ejemplo pues vivo cerca de San Juan del Río, ¿no? Y pues sí me ha tocado ver esto, pues San Juan del Río es parte del tránsito, pasan muchos trenes por ahí, entonces sí me ha tocado ver como esta situación en la que pues desconfían, ¿no? Claro. Con toda razón, desconfían de todas las personas que se le acercan. Y bueno, yo quería preguntarte, este reto de ayudar a las personas que están en esta situación, sabiendo que no tienen mucho tiempo, que están de paso y que a lo mejor y tú no puedes darles como una terapia como te gustaría, ¿no? Para darle un seguimiento. Este, ¿cómo los ayudas o
cómo funciona este acompañamiento más que nada psicológico. Claro, es una buena pregunta. Eh, Sobre el primer punto, sí, es cierto, no tenemos el tiempo que quisiéramos para poder brindar una atención mucho más integral, ¿no? No es una persona que tenga ni el tiempo, ni los recursos económicos, ni la disposición, ni nada para poder emprender un proceso terapéutico que dure a lo mejor, deja tu meses, que dure 2, 3, 4 semanas, ¿no? No se pueden dar ese lujo. Lo que ellos buscan es avanzar. Entonces, al vernos nosotros imposibilitados para poder dar esa atención, digamos, focalizada o más profunda a la salud mental, tenemos una herramienta que se llaman primeros auxilios psicológicos. Así como tú tienes un, ciertos procedimientos y ciertas técnicas para, digamos, atender las partes más vitales, más cruciales a nivel físico de una persona, también las hay en cuestión de salud mental. Y básicamente consiste en 3 puntos muy sencillos. El primer punto, la primera cosa que hay que tomar en cuenta es el observar, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya una población focalizada, como en este caso son los migrantes, tenemos que observar, y esto consiste en varias cosas. Por autocuidado y por protección de la persona que va a brindar este tipo de intervención, sí hay que checar, por ejemplo, condiciones de seguridad, ¿no? Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué posibles riesgos puede haber? ¿No? Desde luego, no sería lo ideal ni sería deseable que si tienes, por ejemplo, se te descarriló un tren y tienes a los muchachos ahí necesitando la ayuda, pero eso representa un riesgo para tu integridad física. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es traer ayuda que primero resuelva esta situación y este riesgo de seguridad antes que ir tú y arriesgar tu propia vida, porque eso no le ayuda a nadie. Entonces, eso como una mera observación, ¿no? Pero en esta primera fase de observar, se trata de comprobar qué personas son las que tienen las necesidades más urgentes. Sí hay que hacer una priorización de los casos. Hay personas, no toda la persona que pasa una situación traumática necesita o quiere la atención o la ayuda de alguien más. Entonces, habrá que hacer una priorización en cuanto a esta persona requiere atención médica o psicológica. Si hay una situación que pone en riesgo tu vida, si hay una situación que pone en riesgo tu integridad física, eso es lo primero y tienes que recibir atención médica. Yo no puedo darle una intervención psicológica a una persona que trae un balazo o que ya tuvo una amputación porque se cayó del tren. El riesgo a su vida va primero. Entonces, hacer esa diferenciación en cuanto a qué persona requiere el servicio o la ayuda de forma más urgente y que no tengan al mismo tiempo un riesgo a su seguridad y a su integridad física inmediata, ¿no? Y también hay que diferenciar qué personas están en un estado mental adecuado. Si la persona, por ejemplo, acaba de pasar por la situación traumática y entonces está en un estado de shock total, casi en un estado psicótico, donde no entiende de razones, tampoco lo voy a poder ayudar. Entonces, sí es ir pasando estos filtros y observar con cuidado para hacer esta clasificación de quién está en el estado adecuado para recibir la ayuda y quiere además recibir la ayuda. Sí, una vez que ubicamos esto, ¿qué son los PAP? Que es como le llamamos a esto. Básicamente es dirigirnos a estas personas, hacer un rapport, ir construyendo una empatía con ellos, presentarte, decir tu nombre, tener muy consciente, por ejemplo, el respetar diferencias culturales, creencias religiosas, etcétera. Y el objetivo de esta etapa de escuchar es que las personas nos digan qué es lo que les preocupa o qué es lo que necesitan en ese momento, ¿no? O sea, escuchar la necesidad de la persona de una manera empática, de una manera calmada, de una manera que le ayude a tranquilizarse y que le haga sentir que genuinamente tú tienes un interés en esa persona y en esa necesidad. El error más común es llegar con esta capa de superhéroe, de salvador, y de yo voy a arreglar todo, y de yo soy el que conoce tu problema, y yo soy el que le va a dar solución a tu problema. No, tú no sabes nada. Tú tienes que llegar con la humildad de decir,
tú eres el que está viviendo esta situación. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Y que la persona perciba la empatía suficiente para abrirse contigo, pero será la persona la que desarrolle esta narrativa de qué necesidad tiene, porque no todos tienen la misma necesidad. Hay quien te va a decir, pues yo lo que necesito ahorita, brother, es un plato de comida, necesito agua. Y hay quien te va a decir, yo no necesito nada, gracias. Y hay que saber respetar esas respuestas. Y hay quien te va a decir, ¿sabes qué? Hace 2 días me separé de mi familia, agarramos trenes diferentes y, 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 y no sé qué hacer y estoy desesperado y estoy deprimido y me está consumiendo esta situación. Pero son ellos quienes tienen que tener este control y este poder de la narrativa, de ser ellos quienes establezcan el problema y tú asumirte meramente como una escucha activa, como una escucha y un acompañamiento empático hacia esa situación y hacia ese problema. Para llegar a para llegar a un tercer punto, en donde tu objetivo va a ser conectar, ¿no? ¿Conectar con qué? Ayudar a que la persona conecte con sus necesidades. Hacerle ver a esa persona o ayudarle a tener claridad en cuanto a que establezca lo que necesito es un plato de comida, una botella de agua. Conectar, por ejemplo, con los servicios que le pueden ayudar. Por ejemplo, si una persona tiene un tema legal, conectarlo con el servicio que le puede ayudar. Si tiene un tema médico, conectarlo con el servicio que le puede ayudar. Si es una cuestión de separación familiar, tratar de conectarlos con quien les puede ayudar o, si es posible, tratar de reconectarlos con sus familiares o con sus seres queridos para finalmente permitir que ellos sigan su camino, ¿no? Nosotros lo que hacemos es brindar información, asesoría, orientación, ayudarlos a conectar con el servicio que los puede ayudar en ese momento, lo cual implica que tú de entrada sepas cuáles son esos servicios, cuáles son las opciones que tienes para acudir y que podamos llevarlos a que ellos establezcan un plan de acción de cómo quieren resolver esa situación que te plantean en un inicio y darles las herramientas y la información para hacerlo. Pero tendrán que ser ellos quienes establezcan y ejecuten ese plan de acción. Repito, no ponernos nosotros en esta actitud condescendiente de yo soy el que te va a decir qué hacer, yo soy el que te va a arreglar tu problema, sino no, yo voy a hacer una herramienta para que tú resuelvas de la forma en que tú mismo vas a establecer esa situación que te está agobiando. Parece muy sencillo y parece que no tiene ciencia, pero el simple hecho de brindarle este espacio de real empatía y apertura y escucha a la persona, como lo platico a veces con algunos amigos, el simple hecho de tratar a alguien como un ser humano, después de que te han tratado como objeto, como animal o como basura, ya es, ya es un gran impacto. Gracias, Omar. Yo tengo una duda de cómo funciona esto de la última parte que mencionabas como de la conectividad. ¿Hay algún, no sé, por ejemplo, hay realmente como un sistema que soporte esto? Que a lo mejor eh, tú, por ejemplo, que ya llevas varios años en la estancia, em, todas las estancias o muchas estancias en todo el recorrido del país están conectadas como para también apoyar como el camino de a lo mejor alguien que está pasando por una situación todavía más grave, no sé. Yo he tenido esa duda, como si por ejemplo alguna estancia en Sí, Chiapas, por ejemplo, está conectada con esta y otra está como para brindar el camino claro, más, sí hay más un esfuerzo organizado a lo largo del camino. Eh, sí y no. Sí es cierto que a lo largo de la ruta hay varias instituciones que atienden a la población y que se dedican a atender esta problemática, pero creo yo justamente que como país y como sociedad civil organizada, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Desde luego que hay esfuerzos por coordinarse y sí hay lugares que están en comunicación con otros y que se tratan de implementar estrategias, pero la realidad es que, y esta es una opinión completamente a título personal, yo creo que hace falta más. O sea, creo que estamos lejos todavía
de realmente poder generar, por ejemplo, un corredor donde las personas puedan transitar de manera mucho más segura, ¿no? O sea, creo que hace falta infraestructura, hacen falta liderazgos, hace falta comunicación, hace falta mucha voluntad de la sociedad civil, porque a veces no solamente vas remando en contra del obstáculo que te pone la autoridad, sino también del obstáculo que te pone la población civil, que te dicen, tú logras a lo mejor, ha habido muchas iniciativas que gestionan recursos o que logran decir, tengo un terreno, podría empezar a construir un albergue. Y el problema ya no se vuelve ahí el dinero o el terreno o el material, ves de una forma u otra vez cómo lo vas sacando. El problema se vuelve el vecino que te dice, yo no quiero esa gente aquí, esa gente son violadores, esa gente son rateros. Entonces, pues se vuelve complicado, ¿no? Sí hay esfuerzos y sí hay un cierto grado de coordinación, pero repito, yo creo a título personal que hace falta mucho para generar estas rutas mucho más seguras y es por el esfuerzo adicional que requiere hacer la sociedad civil organizada para lograr eso, por los obstáculos que te pone la autoridad, por los obstáculos que te pone, repito, la sociedad civil o los ciudadanos que tienen todavía muchos prejuicios sobre esto. Pero sí creo también que a lo mejor a nivel más local, se van tejiendo redes de apoyo importantes, ¿no? Y se van creando estos vínculos, por ejemplo, con personas que no necesariamente se vean a sí mismas como parte de un movimiento o parte de una iniciativa migrante, pero que a lo mejor es el abogado que te echa la mano, ¿no? Y que te ayuda con el trámite migratorio. El médico que te recibe en la clínica y que no te echa al INM encima, ¿no? Los estudiantes de las universidades que generan conocimiento, que aportan conocimiento, que traen energía y que se mueven para conseguir recursos, las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos que corren la voz con el vecino, con la casa de al lado en su calle, ¿no? Y juntan frijoles y arroz y sopa porque simplemente les pareció como la cosa decente por hacer, ¿no? A lo mejor no hay todavía una infraestructura como quisiéramos en cuanto a organizaciones que trabajen en el tema migratorio, pero sí, en mi condominio a lo mejor sí hay ya un conocimiento del tema y hay gente que ya está sensibilizada y que ha creado una red de apoyo de, oye, ¿cuándo vas a ir? ¿Cómo te echamos la mano? ¿Qué necesitan ahorita? Y creo que eso también a un nivel muy local y muy de calle, creo que es valioso. Muchas gracias por esa explicación. Yo tengo una pregunta. Entonces, pues sí tenemos que hacer, o cómo podemos entonces, a pesar de tener pues sí, como sociedad, ver a los migrantes no como alguien que pues llega por necesidad muchas veces, ¿no? Por estar en peligro, este, porque busca una mejor calidad de vida. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros, como ciudadanos, como sociedad, para poder cambiar esa mentalidad, aunque sea poquito a poco, eh, y recibir a los migrantes, pues, mm, pues poco a poco, ¿no? Así como irlos integrando, porque yo pues estoy segura que no todos tenemos como ese chip de que el migrante va a llegar y, y, y nos va a querer robar los trabajos, pero pues o nosotros hemos estudiado que pues muchas personas sí piensan así y muchas cosas o muchas violencias que viven los migrantes muchas veces es por parte, como tú mencionabas, del crimen organizado, del gobierno, pero incluso de los propios ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué podemos hacer nosotros poco a poco para que haya una integración? Si no es definitiva, pues como de transición a los migrantes. Perdón, ¿me puedes dar un segundito?
Sí, claro. Perdón, me llegaron aquí de sorpresa. Este, como estoy también trabajando en una escuela dando clases y esto, y llegaron aquí a hacerme una pregunta. A ver si le podemos ahí como hacerle un corte al video o algo. No te preocupes. Discúlpame, se me fue el avión. ¿En qué estábamos? En cómo como ciudadanos o como sociedad podemos llegar a integrar poco a poco a los migrantes gradualmente, mejor dicho. Cierto. Mire, es una muy buena pregunta y es una tarea titánica, pero yo también pienso en eso y lo he reflexionado y creo que había tres niveles desde donde yo lo veo. Creo que hay un primer nivel que tiene que surgir de forma muy personal, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la época y con el contexto histórico que nos tocó vivir, donde cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de cuestionar estas narrativas que estamos escuchando y que estamos viendo muy frecuentemente, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Pues acabamos de vivir un proceso electoral en Estados Unidos. Y entonces es justo en estos momentos donde pues la gente se está peleando el voto y hemos vivido un año casi surrealista, pero vemos como en medio de todo este caos es como el volcán, ¿no? Empiezas a ver cómo esos discursitos de odio y de xenofobia y de racismo van encontrando las grietas para salir. Y creo que nuestra primera labor como individuos para realmente ser ciudadanos y ser más que ciudadanos, seres humanos, empáticos, seres humanos capaces de conectar con el sufrimiento de otro, es cuestionar estas narrativas, ¿no? Cuestionarme, por ejemplo, ¿por qué un migrante saldría de su lugar de origen? ¿Por qué dejaría ser tu familia? ¿Por qué, si sabemos que ellos saben que el viaje significa arriesgar la vida, ¿por qué arriesgarías tu vida? ¿Por qué arriesgarías la vida de tu esposa, de tu madre, de tus hijos? Es, lo pintan como casi, y pensamos que es una cuestión muy norteamericana, pero pues resulta que hay muchos trumpistas en México que traen también esta narrativa de la invasión, ¿no? Casi de los bad hombres, pero son centroamericanos. Y creo que es necesario cuestionar esto. ¿Por qué una persona saldría de su hogar? ¿Por qué una persona arriesgaría su vida y la de un ser querido? ¿O por qué dejaría atrás a sus seres queridos? Más además, arriesgando el pellejo, ¿no? ¿Por qué una persona se expondría a pasar por todo lo que ya hemos dicho? Asaltos, violaciones, secuestros, extorsiones, golpes, malos tratos. ¿Por qué alguien se arriesgaría? Y esta es una cosa que se me quedó bien marcada. Alguna vez escuché a una persona un testimonio de un migrante que me contó cómo él ni siquiera iba a pie, cómo él montado en uno de los vagones del tren van pasando por un poblado que está, la orilla del poblado y la vía del tren estaban prácticamente a un par de metros, y él nos contó cómo la gente de ese poblado tenía la costumbre cuando venía el tren de sacar la basura de sus casas, o sea, las bolsas de basura,
y aventarles la basura a esa gente que va en el tren, ¿no? O sea, es simbólicamente hablando, pues los vuelves eso. O sea, es basura, ni siquiera a un animal le avientas tu basura. Entonces, creo que tendríamos que cuestionarnos mucho cuál es la actitud y cuál es la visión que tenemos sobre el extranjero, sobre el otro, por qué una persona saldría de su hogar y que esto nos llevara a un primer acercamiento, ¿no? Al acercamiento mío con ese migrante, con ese otro, pero ya no para juzgar o para apuntar dedos, sino para escuchar. ¿Cuál es la historia que el otro tiene que contarme? ¿Qué es lo que sucede con él o con ella? Creo que si hacemos eso, tenemos una guerra muy importante ganada porque nos genera empatía. Y creo que si somos capaces de generar la empatía con estas personas y de ver que, o de saber que hay otras realidades y ver a través de sus ojos esas otras realidades, creo que entonces podemos dar un siguiente paso en donde yo a la hora de la comida, ya le digo a ya le digo a mi papá, oye, no, es que pues, este cuate no viene a robarte el trabajo. O ya le digo a mi mamá, oye, es que no deberías de ver feo a todos los que a lo mejor no vienen en esas situaciones tan extremas, pero que sí también pues, la han pasado mal y que vemos también ese rechazo, ¿no? Otro caso que yo conocí de primera mano, ¿no? Las esposas que no querían colombianas y venezolanas en su fraccionamiento porque pues, no me vayan a bajar al marido. Y no es tu enemigo, o sea, no sabes nada de esa persona. Ni es la colombiana que viene a bajarte el marido, ni es el hondureño que viene a quitarte el trabajo, ni es una invasión, ni son drogadictos, ni son asesinos y violadores. O sea, la persona que quiere delinquir no se va a ir a un país que tiene una tasa de aplicación de la ley mucho más alta, ¿no? O sea, si quiero delinquir, pues me quedo en el país que es casi un estado fallido y donde la violencia desborda. Entonces, creo que nos da la oportunidad de eso, de sensibilizar y de tratar de replicar esa empatía en el otro, ¿no? Ya puedo yo ayudar a que el otro también cuestione estas narrativas, no imponer mi visión, pero sí ayudarle al otro a cuestionar. Y si nos va muy bien, llegar a un tercer nivel, donde creo que la responsabilidad sería de cada uno de nosotros buscar justamente esa organización de a pie, esa organización de calle como sociedad civil. ¿Qué redes de apoyo puedo construir con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de trabajo, con los vecinos en la cuadra? Eh, ¿Qué tipo de organización podemos formar? ¿O a qué organización ya existente puedo yo sumarme para seguir generando esfuerzos sistematizados, eh, esfuerzos ya con una metodología y con un proceso de por medio? Entonces yo iría en este plano personal, después grupal, llámese familiar, trabajo, escuela, amigos, etcétera, para finalmente tratar de llegar a un nivel, eh, ¿cómo se llama? Tratar de llegar a un nivel de organización, ¿no? Un nivel mucho más ya estructurado. Eso creo yo que es como, o he descubierto que es un camino que podríamos seguir y que creo que funcionaría. Muchas gracias, Omar, por brindarnos tu perspectiva, porque incluso todavía en esta situación con la pandemia y con el confinamiento, es todavía más difícil salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y darnos cuenta de todas estas cosas, historias que tú nos cuentas. Yo la verdad, pues sí, no he tenido mucho contacto y una parte de nuestro plan era como pues acercarnos a estas asociaciones como en la que tú eres voluntario, o al CAMI o al Toribio Romo, em, y ver como un poquito más presencial, pero pues desafortunadamente ahorita no se puede. Sí. Y este acercamiento que tú nos das a lo que se vive día a día, sí ayuda mucho a empezar esta parte, la primera que nos decías, ¿no? Empezar a cambiar el discurso en nuestra mente, el discurso que escuchamos en todos lados, el discurso de la discriminación, del odio. Entonces, muchas gracias por brindarnos esta perspectiva. No, al contrario, gracias por invitarme y sobre todo, pues gracias por hacer un esfuerzo por esto, ¿no? Porque a pesar de que hay
literalmente son cientos de miles de personas las que atraviesan la ciudad y el estado cada año, sobre todo en lugares como Querétaro, que tendemos, digo, la realidad es que tendemos un poco más al conservadurismo, ¿no? Entonces, muy fácilmente se nos da esta cuestión de invisibilizar este tipo de fenómenos, ¿no? Y de ponernos como en estas filosofías de el Querétaro fregón y todo esto que es problemático, lo trato de esconder ahí abajo de la alfombra y no apuntamos hacia ello. Entonces, creo que es importante que personas como ustedes, pues, arrojen un reflector, por más grande o por más pequeño que sea, hacia estos temas, porque la gente que está allá afuera, en la calle, normal, común y corriente, muchas veces no es negligente, solo somos ignorantes y necesitamos saber más de esto. Entonces creo que pues, empezando por esa parte es bien importante. Ay, pues muchísimas gracias, Omar. Yo tengo otras dos preguntitas que quería hacerte. Las que quieras. La primera, ahorita que estábamos hablando, pues, de este acompañamiento pues, que tú le das al migrante, em, quería saber, por ejemplo, para los niños, ¿cómo es? Porque obviamente cuando una familia o un migrante, o más bien una familia migra completamente a otro lugar y cuando, pues yo creo que cuando traen niños es muchísimo más complicado. Este, ¿Cuáles son las diferencias o cómo afecta la vulnerabilidad, bueno, esta vulnerabilidad al niño y qué tipo de acompañamiento se le da a comparación de una persona mayor? ¿Qué tiene de diferencia? Este, ¿Cómo se afecta la salud mental y hasta física de un niño a comparación de una persona ya adulta? Claro. Mira, la forma en que la situación afecta a un menor, a un niño, es básicamente la misma en la que afecta al adulto. Y el proceso que tú, como digamos, como esta persona que va a brindar el primer auxilio psicológico, el acercamiento que hace a un niño también es básicamente igual, solo que tienes que tomar en cuenta varias cosas. Primero, el estado mental del niño y del adulto son muy similares como resultado de la situación que están viviendo. Solo que, a diferencia del adulto, el niño tiene una capacidad mucho menor de resolución de problemas. Entonces, es mucho más fácil que el niño caiga en una actitud catastrofista y de desesperanza porque no va a encontrar o no va a tener los recursos para resolver la situación en la que está. Y entonces es mucho más fácil que se cierre y que asuma que se va a morir, que no va a volver a ver a sus papás, que esta situación que está enfrentando es insalvable y es imposible. Entonces, es tener mucho cuidado con esa parte. Y en cuanto a cómo intervenir, lo mismo. Es básicamente igual, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a veces la capacidad para analizar la información y para expresar las propias necesidades en un niño es mucho menor que en un adulto. Es más fácil que un adulto te exprese qué quiere, qué necesita y cuál es y que aterrice un plan de acción a un niño que le va a costar trabajo decirte qué necesita, qué le está pasando y que a lo mejor no va a tener todavía la capacidad de resolución de problemas para decirte, la solución a esto que yo estoy pasando y con lo que tú me puedes ayudar es A, B, C, D. No tienen esa capacidad para sistematizar. Entonces, es bien importante el acompañamiento, ¿no? O sea, que nosotros tengamos muy en claro que son personas mucho más vulnerables y que entonces incluso físicamente los acompañemos, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo despedirme de un adulto en la calle y cada quien sigue por su camino, pero no sería recomendable hacer lo mismo con un niño y dejarlo pues a la merced de las personas en medio de una calle en una ciudad que no conoce, ¿no? Entonces, hacer este acompañamiento físico con los niños, tratar de brindarles mucha seguridad y dentro de lo que cabe mucha estabilidad es bien importante. Y saber que puede haber conductas regresivas donde el niño que acaba de atravesar el trauma se vaya a etapas anteriores donde se sentía más seguro
pero entonces suceden este tipo de cosas como dormir en posición fetal o de repente te orinas en los pantalones y saber que es algo, no es padre, pero es algo esperable. Y básicamente la idea es darle muchísima seguridad y muchísima contención al niño y hacerle ver que la cosa va a estar bien y que si no está bien, pues tú lo vas a acompañar, ¿no? Y tú te vas a encargar de conectarlo con esos otros que también le puedan dar esa seguridad. Un punto bien importante para el que quiere intervenir en este tema de manera voluntaria, para el que trabaja en esto, para el que hace política pública, para el ciudadano que se encontró un migrante mañana de camino a su chamba. Siempre lo ideal, lo deseable va a ser la unión familiar. Lo peor que puedes hacer es separar una familia. Si un niño de 5 o 6 años no alcanza a comprender qué es lo que está sucediendo en este viaje, imagínate si además de eso lo tiene que procesar sin sus papás o sin sus hermanos. Es lo peor que puedes hacer. Siempre lo deseable será, o el objetivo siempre debe de ser, reunir al niño con su familia, que son los cuidadores primarios. Y en el proceso de poder hacer eso, ser tú esa fuente de contención y de cariño y de seguridad, de estabilidad para el niño. Eso es lo principal. Sí, y siento que, pues no sé, yo sí he tenido oportunidad de ir a a un, pues a un albergue o una instancia, a una estancia de migrante. La verdad es que no he tenido la oportunidad de encontrarme a niños, pero sí me he encontrado pues a bebés y, y pues no sé, como que siento que un niño es como igual, por ejemplo, que la mujer, son como parte de un grupo vulnerable. Si ya de por sí un migrante hombre, a pesar de, pues no sé, tener características físicas diferentes a las de una mujer o a las de un niño, pues es difícil sobrellevar esta situación. Y pues aunque todos siento que al mismo nivel o están expuestos a los mismos peligros, este, puede de alguna forma para un niño o un niño, pues no sé, también un bebé, aunque esté chiquitito, ser diferente, tomado diferente, ¿no? Y también quería ligar como esta respuesta a otra pregunta que, por ejemplo, cuando nos enfocamos a una perspectiva de género y como te comentaba, pues también las mujeres de alguna forma pues son parte de este grupo vulnerable a la hora de desplazarte de alguna forma, ya sea porque pues como hemos visto, puede que en su camino sufran pues de violencias como pues no se trata de personas, mismas violaciones sexuales, abuso sexual. Eh, ¿Cuál es el acompañamiento? O no sé si has tenido pues esta experiencia pues no grata de tener alguna situación de alguna mujer o incluso algún hombre, un niño, sufra de alguna violación. Cómo se lleva algo tan delicado como una violación, porque pues, o sea, siento que también hasta a nosotros pues es complicado, es delicado, ¿no? No es tan fácil hablar cuando atentan contra pues la integridad humana de una persona, ¿no? Que quiero saber un poco sobre ese tema. Sí, es muy complicado. Es muy complicado cualquier tipo de trauma, pero como tú lo dices, temas o cuestiones que tienen que ver con abusos sexuales, con violaciones, llámese mujeres, hombres, porque los hay, niños, es bien complicado. Y lo que te decían, no se trataría tanto de darte un abordaje clínico, terapéutico, como lo llevaría una persona que
que ha vivido esta situación y entonces busca iniciar un proceso de terapia, porque pues no se prestan las circunstancias. Eh, Solo creo que algo que todos debemos de tener bien en claro y que es para muchas personas que quieren empezar a aportar o acercarse, les cuesta mucho trabajo y llega a ser como una barrera de entrada, es la idea de que nosotros tenemos que saber qué decir o qué hacer ante la persona que ha sufrido una situación de este tipo, ¿no? La pregunta muchas veces, pero ¿qué le voy a decir al niño que fue separado de sus papás? Es que yo, ¿qué le voy a decir a la persona que fue violada? O qué le voy a decir a una persona que vive una realidad que, pues honestamente, yo no vivo y nunca he vivido. Y la respuesta es nada. No les tienes que decir nada. Tenemos que ser bien conscientes de que el acercamiento es para escuchar la historia del otro y las necesidades del otro. No tenemos que, no se trata de dar un consejo, no se trata de decirle al otro qué es lo que va a hacer o cómo lo va a resolver. Y no se trata de decirle al otro o de asumir que sabemos qué se siente, porque no sabemos. O sea, ¿cómo llego yo y te digo, entiendo lo que estás pasando? Yo no he sido víctima de una violación o de abuso. Yo no he migrado, o al menos no de forma, no desplazado por la violencia y sin documentos. Eh, entonces, no es una cuestión de sé lo que estás pasando y no es una cuestión de yo, volvamos a lo mismo, yo en este papel mesiánico te voy a decir qué hacer. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Mientras tú, con tu lenguaje corporal, con tu lenguaje verbal, con el gesto en tu cara, y pues sobre todo con la honestidad de genuinamente tener un interés en la persona, te acercas y escuchas y simplemente pones un hombro si tú quieres, si es que tú así lo decides. Aquí estoy. Y eso es lo único que puedes hacer y lo mejor que puedes hacer. Y lo que más necesita la otra persona. Eh, para eso estamos en esta tercera fase donde por eso es la etapa de conectar, ¿no? Llegará el momento donde pues lo conectarás con un servicio médico o con algún órgano legal, ¿no? Para darle seguimiento al delito, pero, pero en ese momento pues ellos se encargarán de hacer esa chamba, no es tuya. Tu chamba es nada más esa, escuchar, tratar de entender, tratar de ser empático y tratar de prestar un hombro de una forma muy respetuosa, de una forma en donde asumas que es eso, que es solo si la otra persona quiere. Y a lo mejor pues no es la respuesta que tú quieres o que otros o que muchas personas quisieran oír, pero sí creo que eso es lo único y lo mejor que podemos hacer en ese tipo de casos. Muchas gracias, Omar. Gracias de verdad por darnos un poquito de tu tiempo, por ayudarnos a abrir nuestra perspectiva y aparte empezar este diálogo, ¿no? De a todos los que va a llegar este video para empezar a hacer este cambio en el switch, de empezar a hablar de migración más que nada, que es lo que queremos lograr. Gracias por ser parte de esto. Y para cerrar, solamente te lo dejo por si quieres platicarnos un poquito de la estancia del migrante en Tequis, a lo mejor de algún vacante de voluntariado, cómo funciona, por si alguien quiere apoyar de alguna forma. Sí, claro. El nombre del lugar en concreto es Estancia del Migrante González y Martínez. Ellos están ubicados a un costado de la antigua estación del tren en Tequisquiapan, Querétaro. Y es importante que sepan que la estancia está pensado como un lugar de paso, no como un albergue. Es decir, claro, en caso de una persona muy cansada, de una persona herida o de una persona a lo mejor con algún malestar en ese momento, por supuesto que se les da la oportunidad de reposar y de quedarse un tiempo, pero no está pensada como su función primaria o como su función original. La idea del lugar es ser un lugar que funja como, digamos, una pequeña parada de pits, ¿no? Una pequeña ayuda, una pequeña mano en el camino donde las personas puedan descansar un poco, donde las personas puedan tener una botella de agua, un plato de comida, donde puedan tener un poco de ropa, donde
puedan tener personas que los ayuden justamente un poco en estas necesidades que se vayan presentando, digamos como de buena fe o de buena voluntad para recargar energía y continuar en el trayecto, ¿no? Pero no está, al menos en este momento, no es un albergue. Eh, Sobre vacantes de voluntariados, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, todas las manos son bienvenidas, todos los conocimientos son bienvenidos. Eh, yo creo que lo único que se necesita es, de la parte del conocimiento no necesitas saber, pero sí la voluntad de, pues, entrarle a la cocinada y a la barrida y a la trapeada y a de repente empaquetar la comida y de repente, pues simplemente, pues recibir a la gente con los brazos abiertos, ¿no? Y sí creo también que es mucho venir con este sentido, con este sentimiento de solidaridad y de comunidad y de colaboración, ¿no? No de protagonismos, no de hacer las cosas acerca de nosotros, porque pues no se trata de nosotros. Eh, lo que yo te decía en un inicio, ¿no? Cuando empezamos a platicar, yo ni siquiera me veo como parte de una organización ya establecida. O sea, yo soy un cuate que conoció un lugar por azares del destino y soy meramente eso. O sea, no soy parte de un organigrama o de una organización. Yo soy un voluntario que trato de aportar mis pocos o muchos recursos mentales, de tiempo, económicos y trato de buscarle una utilidad en la causa de ellos a mis conocimientos o a mi actividad profesional, que pues, con la esperanza de que sirva, aunque sea de poco, ¿no? Pero lo que te digo, pues a veces es trapear un piso, a veces es cocinar, a veces es empaquetar una bolsa de comida, y a veces es atender a un migrante, y a veces es también, creo yo, hace mucha falta que las personas que realmente tienen esta iniciativa, que son la gente allá de Tequis, que está todos los días abriendo lugar, y que todos los días están cocinando, todos los días están moviéndose por víveres en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde, y es entendible, cada vez hay menos apoyo de parte de la gente. El hecho de que ellos estén, o sea, rifándose el pellejo ahí, sobreviviendo, poniendo de su bolsa y a veces arriesgando hasta su seguridad por algo tan sencillo como la convicción de que estás haciendo lo correcto y la convicción de que el otro no es el enemigo, sino que el otro es tu hermano. Creo que eso sí, y eso no es para mí, es para la gente de allá, eso sí es bien loable. Y creo que cualquiera que comparte esos ideales y que esté dispuesto a remangarse y meter las manos, pues puede ser bienvenido. Lo que les decía, pues el lugar, acopiamos comida, agua, ropa, medicamentos, los hacemos llegar a las personas que están en tránsito. Físicamente el lugar está a 3, 4 metros de las vías. Atendemos sobre todo personas en transmigración, sobre todo centroamericanos que están cruzando México para llegar a Estados Unidos, pero también hay migrantes queretanos, hay migrantes que vienen ya montados en el tren de otras partes de México y una parte bien importante, los que van de regreso con sus familias o que fueron deportados y que van en el sentido contrario, pues también comen y también beben. Entonces, es un número muy importante de personas el que se atiende. El lugar no tiene ningún ánimo de lucro, ¿no? Nadie saca un peso de ahí. Y es un esfuerzo totalmente ciudadano, sin ningún tipo de filiación religiosa, política o de cualquier tipo. Es completamente una iniciativa ciudadana de una familia y personas muy buenas allá de Tequis que están, pues ahora sí que lo dejan todo allá. Entonces, yo creo que, digo, sin ser yo vocero ni nada, pero creo que me siento con la confianza de decir que cualquier par de manos que quieran ayudar son bienvenidos, siempre y cuando pues asumamos este compromiso de, pues vamos a chambearle, ¿no? Vamos a ver qué aportamos. Y, y eso, ¿no? Creo que no sé si habrá por ahí también en algún momento oportunidad de dejar un contacto o algo, tanto para comunicarse con la gente de allá como comunicarse aquí conmigo, que constantemente me estoy, sobre todo en fines de semana, pues me estoy desplazando para allá y constantemente estamos aquí en Querétaro pues viendo la manera de apoyar al lugar.
Perfecto, muchas gracias. Igual si nos pasas algún contacto para también nosotros publicar en las redes y a lo mejor establecer también un vínculo ahí para la información, estaría muy bien. Gracias. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, Omar, por darnos la oportunidad de hablar un ratito contigo sobre este tema, porque pues sí, lo que buscamos con este proyecto es poder informar y pues dar a conocer que es importante, ¿no? Que empecemos a hablar de migración y todos estos temas que vienen con él. No, porque pues entendemos que pues la migración pues es como un todo, pero pues se divide en diferentes partes que son también importantes de conocer, ¿no? Y eh, pues muchas gracias, me dio mucho gusto conocerte y pues platicar contigo, que es lo que se buscaba. No, al contrario, gracias a ustedes. Y espero que, pues tanto para ustedes como para quien pueda ver el video, espero que sea de ayuda. Que no sea que no sea muy cansado porque siento que hablé un montón. Es que no es un tema fácil al final de cuentas, no es un tema que se pueda abordar muy rápido, entonces Sí, esperemos que llegue a muchas personas con siempre con que estos temas me cambiemos. voy como hilo de media, entonces pues, espero que los que nos estén viendo mañana, que no me odien, perdón. Con que logremos que uno o dos personas empiecen a visualizar como tú dices, ¿no? Todo esto está escondido, todo este problema no se visualiza en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana o en la información que consumimos a diario, en realidad pues no está, entonces si podemos meterlo a la vida de todos, es nuestra meta. Ya sería todo. Gracias. Eso exactamente. O sea, con una persona que al ver el video se cuestione y diga, oye, pues, y si en lugar de subir el vidrio del coche Ajá. a este cuate que me encuentro en el semáforo mañana, pues me orillo y platico 5 minutos con él en la banca. Y si me cargo un par de botellas de agua en la mochila en lo que voy a la uni, sí, esos pequeños actos ni siquiera de bondad, porque no es una cuestión de ser bueno, es una cuestión de ser un ser humano normal, decente. Eh, Creo yo que ya es una gran ganancia, ¿no? Y es ese primer pasito para hacer todas las otras cosas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Listo, Ale. Entonces,